Hola, hola a todas y todos. Muchas gracias por visualizar su canal, Polémicos. Soy Xicoténcatl Delgado Santiago, amigo de todas y todos ustedes. Y estoy precisamente este día compartiendo con ustedes un tema que tiene que ver con un ámbito geográfico, literario y cultural de nuestro entorno más cercano. Comenzamos los dos primeros programas con un escritor europeo, que es de todas mis preferencias, como lo es José Saramago. Sin embargo, si alguien me quiere acusar de europeizante, en realidad no es así. Yo les quiero comentar, la cultura es universal y por lo tanto nosotros vamos a poder aprender de todos aquellos autores, escritores, escritoras, pensadores, pensadoras que nos aporten algo. Muchas veces llegamos a descubrir sin querer, incluso en librerías de viejo, autores y libros que era impensable que encontráramos en una librería moderna. Bueno, esto viene a colación porque eso me ha pasado específicamente. Y el día de hoy, les dije al principio, vamos a abordar una literatura más cercana, pero hoy solamente voy a hacer una reflexión acerca de diferentes autores y en los siguientes programas vamos a ir aterrizando cada uno de ellos y de ellas con sus propias creaciones y cómo de alguna manera su obra fue polémica. Va a llegar un momento en el que vamos a hablar incluso de libros prohibidos en su momento, que fueron censurados, que obviamente no la opinión pública, los gobiernos en turno, las instituciones en turno, se sintieron atacadas y vulneradas por esos pensamientos. De esta manera, entonces, cuando hablamos nosotros de la literatura latinoamericana, caray, hablamos de todo un universo. ¿Y saben por qué? Lo más curioso que podemos nosotros decir al analizar la literatura universal, que una de las regiones del mundo en donde más se han creado libros extraordinarios con autores maravillosos es América Latina. Obviamente Europa nos lleva mucho camino andado, nos lleva una enorme ventaja en siglos de historia y de creación y de pensadores. Sin embargo, desde el momento en que en América Latina pudimos constituir ese pensamiento propio y se generaron las independencias de las que tenemos conocimiento y memoria, no solamente fue la independencia política, que históricamente es lo que nosotros conocemos y reconocemos. No, también la independencia intelectual, cultural y académica que se fue gestando poco a poco, hasta alcanzar la altura maravillosa que ha alcanzado América Latina. Porque imagínense ustedes, de las diferentes corrientes literarias que provenían de Europa, todo este ámbito que en México, que en el resto de los países latinoamericanos, tal vez solo se calcaba, hablo del modelo, hablo de las corrientes literarias, y entonces repetíamos ese modelo, aunque las ideas fueran nuevas. Sin embargo, llegó un momento en el que América Latina dijo, con bisturí en mano, aquí me independizo completamente de los aspectos culturales y literarios que mucho me brindó Europa, pero yo soy América Latina. Y cuando llegó el famoso modernismo, encabezado por Rubén Darío, es cuando esto sucedió, efectivamente. Porque nosotros vamos a hablar de una literatura que arranca prácticamente desde los famosos Juanes, de los que nos habla Alfonso Reyes, nuestro gran escritor mexicano. ¿Quiénes son los Juanes? Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón, con quienes México toma la palabra ante el mundo. Así lo dice Alfonso Reyes. Y a partir de ahí vienen una serie de obras
importantes, como el Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi, y muchos escritores que a la par que eran escritores, eran soldados, eran prácticamente guerreros, legisladores, tipo Ignacio Manuel Altamirano. Y escritores también de la talla de Jorge Isaacs, quizá el antecedente colombiano de mayor nombre antes de Gabriel García Márquez. Jorge Isaacs, el autor de la famosa novela, la máxima novela del romanticismo latinoamericano, que se llama María. Y así sucesivamente. Es decir, una serie de sucesos que se van encadenando a la par que con la lucha por la independencia, por ganar la independencia, nuestros autores, nuestros escritores iban creando literatura. Al tipo de José Martí, por ejemplo, extraordinario escritor cubano, que no solamente creó tanta poesía y tanto ensayo, sino que incluso murió combatiendo. Muriendo joven, muy joven, y que sin embargo ahí quedaron los ejemplos. Entonces, cuando nosotros hagamos este programa y lo vayamos dividiendo en diferentes autores, vamos a avanzar desde los Juanes, pasando obviamente por Lizardi, por Altamirano, por José Martí, por César Vallejo, por escritores contemporáneos como Mario Vargas Llosa, que recientemente desapareció, y por supuesto de nuestro Carlos Fuentes, de nuestro Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, y no se diga, por supuesto, de Gabriel García Márquez, entre muchos otros, porque América Latina tiene para dar e incluso compartir. Quizá no haya muchos premios Nobel de literatura en América Latina. Se comparan más o menos al número con los de Norteamérica. Y obviamente Europa nos lleva mucho camino en ese sentido. Sin embargo, les quiero decir que la literatura latinoamericana ha constituido en gran medida el espíritu de los pueblos latinoamericanos. Estos pueblos que siguen viviendo hoy día azonadas, cuartelazos, dictaduras y tantas formas de resistencia que nos ha hecho sumamente fuertes. Sin embargo, los escritores están ahí, precisamente como los testigos perfectos que plasman en sus líneas no solo la historia de los pueblos, sino la lucha de la resistencia de esos pueblos que son capaces de sobrevivir un día y otro y otro. Y entonces quedan plasmadas en las líneas de grandes escritores, como ha dado América Latina, estos ejemplos sublimes. Algunos polémicos por su vida, por sus posturas políticas, por la historia que representa su misma vida y obviamente por sus obras literarias. Aquí es donde nosotros podemos decir que las combinaciones diversas de los distintos géneros literarios nos han llevado a reconocer a personajes que en la historia misma de nuestro México, por ejemplo, cuando se combinan dos géneros extraordinarios, a mí me encantan. Yo espero que cuando vayamos compartiendo algunos de estos libros, ustedes también tengan la curiosidad, la inquietud de ir a leer, por ejemplo, novelas históricas. ¿Por qué la novela histórica es importante? Porque va a haber momentos en los que, a través de la literatura, personajes históricos que pudieron ser censurados en la historia oficial, o quizá no censurados, sino atacados, satanizados, de pronto un género como la novela histórica nos alza en su figura a esos personajes que la historia siempre nos dijo: este es el malo, este es el bueno, este es el efectivo, y así sucesivamente.